Sean bienvenidos a la MX, neta, la red, de verdad. Directo de la Unión Americana para el mundo. Un placer estar con todos ustedes para el análisis de hoy. Estamos con equipo completo para desmenuzar el tema de la independencia de México. ¿Listos para una inmersión profunda en este momento crucial de la historia? ¿Listos? Prepárense para desentrañar las causas, los personajes y las estrategias que llevaron a la libertad de México. Tenemos información fascinante, desde las conspiraciones hasta el abrazo de Iturbide y Guerrero. Pero empecemos por el principio. México, bajo el dominio español por 300 años. Eso es mucho tiempo, ¿no? Sí, 3 siglos. Bajo el control de la corona española. Y para entender el deseo de cambio hay que visualizar la sociedad entonces. Dividida en 5 clases, con los peninsulares en la cima, controlando el poder y los recursos. Y en medio de todo esto, los criollos, hijos de españoles nacidos en América, buscando su lugar. Es como si hubieran heredado la tierra, pero no el poder. Exacto. Y mientras tanto, en Europa, la Ilustración y la Revolución Francesa estaban inspirando ideas de libertad e igualdad. Ideas que cruzaron el Atlántico y resonaron con fuerza entre los criollos. Imagínate, la invasión napoleónica a España en 1808 sacudió el tablero. Fue como si de repente se abriera una ventana de oportunidad. Es increíble cómo eventos a miles de kilómetros de distancia pueden tener un impacto tan grande. Y hablando de impacto, hablemos del cura Miguel Hidalgo y el Grito de Dolores, que lo convirtió en el detonante de la lucha armada. El Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, no fue solo un llamado a la independencia. Hidalgo, con su carisma y su mensaje, él logró movilizar a la población con promesas de libertad, abolición de la esclavitud y defensa de las tierras indígenas. Imagínate el fervor que despertó en la gente. Una figura icónica sin duda. Pero la lucha no fue fácil. Hidalgo y Allende enfrentaron derrotas, traiciones. La Alhóndiga de Granaditas, por ejemplo, una batalla que nos muestra la crudeza de la guerra. ¿Qué podemos aprender de esta batalla en particular? La toma de la Alhóndiga de Granaditas, un almacén fortificado, fue una victoria simbólica, pero a un costo muy alto. Nos recuerda que la lucha por la libertad no es un camino de rosas y que a veces las victorias vienen acompañadas de dolor y sacrificio. Entonces, Hidalgo es capturado y ejecutado. ¿Qué pasa con el movimiento? Se apaga la llama de la independencia. De ninguna manera. Aquí es donde entra José María Morelos y Pavón, un líder con una visión estratégica, fuera de serie. No solo continúa la lucha armada, sino que le da al movimiento un marco ideológico y legal. ¿Te refieres a los sentimientos de la nación? Leí por ahí que fue un antecedente de la Constitución mexicana. ¿Qué tan revolucionario era este documento para su época? Imagínate, en medio de la guerra, Morelos se preocupa por sentar las bases de la nueva nación. En los sentimientos de la nación plasma ideas de independencia, soberanía popular, derechos del pueblo, conceptos radicales para la época. Morelos, un verdadero visionario. Pero también fue capturado y ejecutado. ¿Cómo sobrevive la lucha después de perder a 2 líderes tan importantes? La llama de la independencia se mantuvo viva gracias a líderes como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Ellos, con una tenacidad increíble, llevaron la lucha a las montañas, utilizando la guerra de guerrillas como estrategia. Increíble la resiliencia de estos líderes. A pesar de las dificultades, la lucha por la independencia no se apagó. Y aquí es donde entra un personaje fascinante, Agustín de Iturbide, un militar realista que, sorpresa, terminó cambiando de bando, que lo llevó a unirse a la lucha por la independencia. La trayectoria de Iturbide es realmente intrigante. Comenzó como un férreo defensor de la corona española, pero la promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812 lo hizo cambiar de parecer. Esta constitución, aunque liberal, limitaba los privilegios de la élite a la que Iturbide pertenecía. ¡Qué ironía! Una constitución liberal termina impulsando la independencia de México. ¿Cómo se entiende este giro inesperado? Imagínate la situación. Iturbide, un militar criollo, ve cómo sus privilegios se ven amenazados por las reformas liberales provenientes de España. Al mismo tiempo, el movimiento independentista cobra fuerza. En ese contexto, la independencia se presenta como una opción atractiva para proteger sus propios intereses y los de la élite criolla. Es decir, Iturbide vio una oportunidad para liderar un México independiente, pero bajo sus propias reglas. Y para lograr su objetivo, buscó una alianza estratégica, ¿verdad? Exacto. Y esa alianza llegó de la mano de Vicente Guerrero, el líder insurgente que había mantenido viva la lucha en el sur del país. Su encuentro en Acatempan en 1821, el famoso Abrazo de Acatempan, simbolizó la unión de fuerzas entre realistas e insurgentes. Un momento crucial, sin duda. Pero, ¿cómo lograron conciliar sus visiones tan distintas para el futuro de México? Iturbide buscando mantener una monarquía y Guerrero con ideales republicanos. Ahí es donde entra el Plan de Iguala, la astuta jugada política de Iturbide. Proponía la independencia, sí, pero bajo una monarquía constitucional con Fernando VII o algún otro miembro de la Casa de Borbón como rey.
Y para contentar a todos se incluyeron las 3 garantías. Es 3 garantías. ¿A qué se refería exactamente Iturbide con este concepto? El plan de Iguala, con sus 3 garantías, buscaba ser un punto de encuentro para diferentes facciones. Las garantías eran la religión católica como única religión del Estado, la igualdad entre americanos y europeos y, por supuesto, la independencia misma. Es fascinante cómo la política a veces requiere de este tipo de malabarismos para llegar a un acuerdo. Funcionó la estrategia de Iturbide. Logró unir a los diferentes bandos bajo la bandera de la independencia. Diría que sí, el plan de Iguala fue una jugada maestra. Al garantizar la religión católica y la unión entre clases, Iturbide logró atraer a sectores que antes se oponían a la independencia. Con este plan como bandera, Iturbide formó el ejército trigarante, compuesto por insurgentes y exrealistas, y logró tomar el control de gran parte del país. Es decir, que Iturbide, con su plan de Iguala, logró lo que parecía imposible, unir a 2 bandos que llevaban años enfrentados. ¿Y qué pasó con España? Se resignaron a perder su colonia sin oponer resistencia. Bueno, no exactamente. Aunque España estaba debilitada por las guerras en Europa y las revoluciones en América, todavía tenían presencia militar en México. Aquí es donde entran los tratados de Córdoba. Tratados de Córdoba. Fueron estos tratados el punto final del dominio español en México. Exacto. Los tratados de Córdoba, firmados en agosto de 1821 entre Iturbide y Juan O'Donojú, el último virrey de la Nueva España, reconocieron la independencia de México. Aunque el rey Fernando VII nunca los ratificó, estos tratados marcaron el fin oficial del dominio español. Increíble. Después de más de 300 años, México finalmente era libre. Me imagino la euforia del momento, la celebración. Sí, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México. Imagínate la escena, las calles llenas de gente celebrando el fin del yugo español, el nacimiento de un nuevo país. Un momento histórico, sin duda. Un momento histórico, sí, pero también el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de desafíos. ¿Cómo se construye un país desde cero, después de siglos de dominio colonial? La construcción de una nueva nación nunca es fácil. Y México no fue la excepción. Tras la independencia, el país se enfrentó a un sinfín de retos. La creación de un sistema político propio, la definición de las fronteras, la integración de las diferentes regiones y, por supuesto, la resolución de los problemas económicos y sociales heredados del periodo colonial. Una tarea titánica, sin duda. Y en medio de todo esto, surge la figura de Iturbide, el artífice de la independencia, que termina proclamándose emperador. ¿Cómo se explica este giro en la historia? Iturbide, a pesar de su papel clave en la independencia, tenía ambiciones de poder. En 1822, con el apoyo del ejército y algunos sectores conservadores, se autoproclamó emperador de México, adoptando el título de Agustín Bisonto. De héroe de la independencia a emperador. ¿Cómo reaccionó la gente ante esta coronación? Se aceptó sin resistencia este cambio de régimen. No, por supuesto que no. Muchos republicanos, que habían luchado por la independencia con la esperanza de establecer un gobierno representativo, se opusieron al imperio de Iturbide. Líderes como Guadalupe Victoria y Antonio López de Santana se levantaron en armas contra Iturbide. Es decir, que la lucha por el poder no terminó con la independencia. México seguía buscando su camino, su modelo de gobierno. ¿Cuánto tiempo duró este primer imperio mexicano? El imperio de Iturbide fue efímero. Presionado por la oposición y las dificultades económicas, abdicó en 1823. Su imperio duró menos de un año. Un reinado corto y turbulento. ¿Y qué pasó después de la caída de Iturbide? ¿Logró México, finalmente, establecer un sistema de gobierno estable? Tras la abdicación de Iturbide, México se embarcó en la construcción de una república federal. En 1824 se promulgó la primera Constitución Federal de México, estableciendo un sistema similar al de Estados Unidos, con un presidente, un congreso y un poder judicial. Un modelo inspirado en la República Estadounidense. ¿Funcionó este modelo en México? ¿Logró el país consolidar su sistema político tras la independencia? Desafortunadamente, el siglo XIX en México estuvo marcado por una gran inestabilidad política. Hubo numerosos levantamientos, golpes de Estado, guerras civiles y cambios de gobierno. La construcción de una república estable y funcional resultó ser un camino lleno de obstáculos. ¿Cuáles fueron las principales causas de esta inestabilidad? ¿Por qué México, a pesar de lograr su independencia, no pudo consolidar un sistema político estable? Las causas de la inestabilidad fueron múltiples y complejas. La falta de experiencia en el autogobierno, las profundas divisiones sociales y regionales, la debilidad de las instituciones, la intervención extranjera, la lucha entre liberales y conservadores y, por supuesto, los problemas económicos crearon un caldo de cultivo para la inestabilidad. Un panorama complejo, sin duda. Es decir, que la independencia no resolvió todos los problemas de México,
sino que abrió un nuevo capítulo lleno de desafíos. ¿Cómo vivió la gente de a pie este periodo de transición? ¿Cumplió la independencia con las expectativas de cambio y progreso? La independencia trajo consigo grandes expectativas de cambio y mejora para la población. La gente esperaba un futuro más justo, con mayores oportunidades, una distribución más equitativa de la riqueza. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. La guerra de independencia había devastado el país, la economía estaba en ruinas y la pobreza se había extendido. Es decir, que la independencia no trajo consigo una mejora inmediata en las condiciones de vida de la población. Exacto. La construcción de un nuevo país, un proceso largo y difícil que requiere tiempo y sacrificio. Las expectativas de cambio y progreso generadas por la independencia se vieron frustradas en gran medida por la inestabilidad política, los problemas económicos y las desigualdades sociales que persistían desde la época colonial. Un recordatorio de que la historia no es lineal y que la libertad no garantiza la felicidad. La independencia fue un logro extraordinario, pero no el fin de la historia. Y hablando de historia, me gustaría profundizar en la vida de algunos de los personajes clave que hemos mencionado. Empecemos con Miguel Hidalgo, el cura que encendió la llama de la independencia con su famoso grito de dolores. ¿Qué sabemos de la vida de Hidalgo antes de convertirse en el padre de la patria? Miguel Hidalgo y Costilla, más allá del mito, era un hombre complejo e interesante. Nacido en 1653 en una hacienda en Guanajuato, estudió teología y se ordenó sacerdote. Era un hombre culto, interesado en las ideas de la Ilustración y crítico con las injusticias del sistema colonial. Es decir, que Hidalgo no era un simple cura de pueblo, sino un hombre con inquietudes intelectuales y una conciencia social desarrollada. ¿Cómo se involucró en la lucha por la independencia? En 1810, Hidalgo se unió a un grupo de criollos que conspiraban para derrocar al gobierno colonial. La conspiración de Querétaro. Planeaban un levantamiento armado para el 1 de octubre, pero la conspiración fue descubierta. Y ahí es donde Hidalgo, con gran valentía y un poco de improvisación, decide adelantar el levantamiento y lanza el grito de Dolores. ¿Qué lo motivó a tomar esta decisión? ¿Fue un acto de desesperación o una estrategia calculada? Diría que fue una combinación de ambas. Hidalgo se vio forzado a actuar antes de lo previsto para evitar ser capturado. Al mismo tiempo, vio en la indignación popular una oportunidad para iniciar la rebelión. El grito de Dolores como un punto de inflexión en la historia de México, un llamado a la libertad que resonó en el corazón del pueblo. ¿Qué impacto tuvo este grito en la gente? ¿Cómo reaccionó la población ante el llamado a Hidalgo? El impacto fue inmediato. Miles de personas, principalmente campesinos e indígenas, se unieron a la causa de Hidalgo. Su mensaje de libertad, justicia y la promesa de un futuro mejor movilizó a las masas. Un ejército de gente común, liderada por un cura rebelde, desafiando al poderoso imperio español. Suena como el inicio de una película épica. ¿Qué tan efectivo fue este ejército popular en el campo de batalla? El ejército de Hidalgo, a pesar de su falta de entrenamiento y armamento, logró importantes victorias en los primeros meses de la rebelión. Tomaron ciudades importantes como Guanajuato, Celaya y Valladolid, demostrando la fuerza del movimiento independentista. Victorias que alimentaron la esperanza de un México libre. Pero como sabemos, la historia de la independencia no fue un camino de rosas. ¿Qué llevó a la captura y ejecución de Hidalgo? Tras una serie de victorias iniciales, el ejército de Hidalgo sufrió varias derrotas. La falta de experiencia militar, la desorganización y la superioridad del ejército realista fueron factores determinantes. Finalmente, Hidalgo fue capturado y ejecutado en 1811. Un final trágico para el padre de la patria. Pero su legado, su llamado a la libertad, inspiró a otros líderes a continuar la lucha. Y uno de esos líderes fue José María Morelos, un personaje que, al igual que Hidalgo, combinó la fe religiosa con la lucha por la justicia social. ¿Qué diferenció a Morelos de Hidalgo? ¿Qué aportó de nuevo a la lucha por la independencia? Morelos era un estratega brillante, pero también un líder con una visión política muy clara. Comprendía que la independencia no era solo un cambio de gobierno, sino la oportunidad de construir un nuevo orden social. ¿Y cómo se materializó esa visión? ¿Qué hizo Morelos para sentar las bases de un México independiente? Morelos no se limitó a la lucha armada. En 1833 se convocó al Congreso de Chilpancingo, donde se declaró formalmente la independencia y se redactó la Constitución de Apatzingán. Este documento, adelantado para su época, planteaba la creación de una república representativa, la abolición de la esclavitud y la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Impresionante. En medio de una guerra, Morelos ya estaba pensando en la construcción de una nación, en un sistema de gobierno justo e igualitario, un verdadero visionario, sin duda. Pero ¿cómo terminó su historia? Lamentablemente, Morelos corrió la misma suerte que Hidalgo. Fue capturado por los realistas y ejecutado en 1815. Su muerte fue un duro golpe para el movimiento independentista. Dos líderes,
dos mártires de la independencia, pero la lucha continúa, ¿verdad? Mencionaste a Vicente Guerrero, un líder que se mantuvo firme en la lucha, incluso después de la muerte de Morelos. ¿Qué lo hizo tan importante en la historia de independencia? Guerrero representa la resistencia, la tenacidad del pueblo mexicano en su lucha por la libertad. Tras la muerte de Morelos, la guerra se trasladó a las montañas, a una guerra de guerrillas liderada por caudillos como Guerrero. Una guerra desde las sombras, un pulso constante contra el poderío español. ¿Cómo logró Guerrero, con recursos limitados, mantener viva la llama de la independencia? Guerrero, un líder carismático y estratega militar nato, conectó con la gente, con las comunidades indígenas del sur del país. Su conocimiento del terreno y su habilidad para la guerra de guerrillas lo convirtieron en un enemigo formidable para los realistas. Un líder que supo ganarse el respeto y la lealtad de la gente. Y finalmente el destino lo puso frente a frente con Iturbide, el militar realista que terminó cambiando de bando. ¿Cómo se dio este encuentro? ¿Qué llevó a estos dos líderes con trayectorias tan distintas a unirse en la lucha por la independencia? Imagínate el escenario. 1821. La guerra lleva más de una década. Ambos bandos están desgastados. Iturbide, con su plan de Guala, busca una salida negociada al conflicto. Guerrero, el líder insurgente, ve en Iturbide una oportunidad para lograr la independencia. Y así se da el famoso abrazo de Catempan, un símbolo de la unión y el inicio del fin del dominio español. Un abrazo que selló el destino de México, un pacto que abrió las puertas a la independencia. Y después de la consumación de la independencia, ¿qué papel jugó Guerrero en la construcción del nuevo país? Guerrero no se retiró a disfrutar de la gloria, continuó luchando por un México más justo e igualitario. En 1829 se convirtió en presidente de la República. Y durante su gobierno impulsó importantes reformas sociales, como la abolición de la esclavitud. Guerrero, un luchador incansable, un defensor de la libertad y la justicia social. Su historia nos recuerda que la independencia no fue un regalo, sino el resultado de años de lucha y sacrificio. Y que la construcción de un país no termina con la declaración de independencia. Es un proceso continuo, una tarea que requiere la participación de todos los ciudadanos. Un mensaje que sigue vigente hoy en día. La independencia de México nos dejó un legado de lucha, de resistencia, de búsqueda de un futuro mejor. Y también nos dejó héroes. Personajes como Hidalgo, Morelos, Guerrero, que lucharon por sus ideales. Por un México libre y soberano. Un legado que debemos recordar y honrar. Un legado que nos inspira a construir un México más justo e igualitario. Un México que esté a la altura de los sueños de aquellos que lucharon por su libertad. Esperamos que este Deep Dive te haya acercado a la historia de la independencia de México, a sus personajes, sus luchas y sus ideales. Te invitamos a seguir explorando, a descubrir los detalles de esta fascinante etapa de la historia, que sigue dando forma al México de hoy. Fue un enorme placer. Nos escuchamos pronto.